Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un jueves más en el ciclo de conferencias Consumidores ante la nueva realidad tras el COVID-19. Como sabéis, es un ciclo de conferencias que organizamos con el apoyo de la Agencia Catalana de Consumo. Y la temática que hoy nos toca pues, es el IRPH tras la nota de prensa que ha mandado el Tribunal Supremo. Antes de nada, os quería lanzar una primera preguntita para que me vayáis respondiendo y ver hasta dónde estáis informados. Esta primera pregunta sobre todo es para ver si habéis participado en alguna webinar de Asufin en la temática de IRPH, para pues bueno, no repetirme mucho en la información que vaya a dar. Bueno, por lo que veo, estamos a la mitad. El 50% ha asistido y otro 50% no ha asistido nunca. Entonces, bienvenidos a los que no han asistido nunca y espero que os sea ameno. Aquí os comparto los resultados. 50-50. Bueno, como os comentaba, esta es una webinar que organiza Asufin Cataluña. Asufin Cataluña es una asociación que nace en el 2019 para dar cobertura a todos los asociados que tenemos en Cataluña. Informaros a todos nuestros socios, afectados y consumidores de Cataluña que ya tenemos la sede abierta por fin. Entonces, bueno, estamos recibiendo a los afectados con cita previa y podemos revisar vuestra documentación y aclarar todas vuestras dudas y, bueno, estaremos encantados de recibiros allí. No hemos podido hacer una inauguración como se merece, pero estaremos encantados de recibiros. Estamos en Balmes 152. Ahora, cuando yo termine de hablar, en el apartado de chat pondré la calle, la dirección y demás para que lo podáis apuntar y bueno, y os digo que hacernos una visita cuando vosotros queráis. Voy a lanzar una segunda preguntilla para que no os durmáis en estas horas, y es si habéis podido leer la última nota de prensa de la Sala Civil del Supremo. Bueno, qué rapidez. Estáis contestando todos que sí. También es un poco ver el nivel al que tenemos que adaptar la conferencia, la webinar. Vale, doy unos minutillos, unos segundillos más. Y es importante saber un poco el público al que esta tarde nos acompaña, puesto que, como sabéis, desde Asufin pues hacemos diferentes tipos de webinar. A ver, damos un poquito más. 39 de 47. Bueno, finalizamos la votación. Bueno, un 90% sí ha leído la última nota de prensa de la Sala Civil del Tribunal Supremo y un 4% no. Entonces, como os decía, es importante saber al público al que vamos a compartir esta tarde la información, la webinar, porque nosotros, por ejemplo, estas sesiones están enfocadas al consumidor, o bien que nunca ha presentado una reclamación o que sí ha presentado una reclamación extrajudicial o está en un procedimiento ya judicial iniciado,
Os digo porque ya haremos una webinar más profesional, ¿vale? Haremos una webinar que contaremos con abogados especializados, contaremos también con magistrados y contaremos con peritos. Ya sabéis que siempre que el Tribunal Supremo lanza una sentencia que afecta a los consumidores, pues intentamos luego analizarla un poco entre todos, por lo que esta tarde sobre todo está enfocada a los consumidores, ¿vale? En esta webinar, y os voy a lanzar ya la tercera pregunta. Y es, ¿qué opináis del fallo del Supremo? Y si consideráis que la falta de transparencia implica abusividad. Y ya con esta votación, una vez que esté finalizada, voy a dar paso a nuestro abogado colaborador y experto en IRPH, ¿vale? Es Óscar Serrano. Óscar Serrano es socio de colectivo Ronda, está especializado en derecho bancario y él lleva muchos años pleiteando contra las entidades bancarias por las malas prácticas bancarias. Entonces, sobre todo representando a consumidores. Óscar Serrano es la persona que lleva la estrategia procesal en cuanto a las colectivas que Asufin ha presentado para el IRPH y que nos lleva pues casi todos los procedimientos de IRPH. En cuanto a la pregunta que he lanzado, finalizo la votación y bueno, considera que el 100% considera que el fallo no deja claro si el IRPH es abusivo y consideras que la falta de transparencia implica abusividad, un 95% considera que sí, comparto resultados para que los veáis, ¿vale? Y bueno, ya sin extenderme más, porque de estas webinars a quien vale la pena realmente es oír a nuestro abogado colaborador, doy paso a Óscar y luego haremos un turno de preguntas, ¿vale? Que abajo en el faldón de la pantalla, preguntas y respuestas, ahí vais lanzando vuestras preguntas, yo se las redirijo a Óscar y así establecemos un poquito de debate. Muchísimas gracias y Óscar, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde y buenas tardes a todo el mundo. Paso. ¿Qué tal, Rosana? Bueno, pues gracias por la introducción. Ya viene siendo tradición entre nosotros desde el 2016, si no recuerdo mal, que venimos haciendo sesiones informativas en materia de IRPH. Anteriormente ya habíamos realizado también en conjunto pues, diferentes sesiones informativas en otros productos financieros, los cuales hemos estado colaborando desde años y trabajando en estos productos, como son las multidivisas, los swaps, las preferentes, cláusula suelo, en fin, mil historias, ¿no? Pero desde el 2016 que venimos tratando la cuestión del IRPH, cada vez que hay una novedad, especialmente jurisprudencial, pues hacemos este tipo de sesiones para comentarlas. Anteriormente, pues estas sesiones las hacíamos presencialmente. Ahora, pues dadas las circunstancias y ya que nos hemos puesto cómodos con las nuevas tecnologías telemáticas, pues lo hacemos por videoconferencia. No obstante, me gustaría en el futuro poderlas repetir mediante sesiones pues, presenciales, pues porque tenemos mayor proximidad y, bueno, tú a tú siempre es mejor, ¿no? Dicho esto, lo que tenemos ahora encima de la mesa, y ya he visto antes la estadística, muchos lo habéis leído, es una muy, muy escueta nota de prensa por parte del Tribunal Supremo de ayer, en la que, bueno, no sé cómo calificarlo. En primer lugar, da una de cal y finalmente otra de arena, ¿no? Es decir, al principio lo que viene a decir el Tribunal Supremo o las pistas que nos da el Tribunal Supremo
a la espera de ver el texto definitivo y de hacer yo creo que entonces valdrá la pena hacer una nueva valoración, ¿no? Como decía ahora Rosana, hacer una nueva valoración cuando tengamos la sentencia, el texto de las sentencias en la mano, ¿no? Pero lo que dice esta nota de prensa es, en primer lugar, lo que viene a decir es que en los casos enjuiciados hubo o se ha detectado una falta de transparencia en la incorporación de la cláusula en estos contratos. La falta de transparencia, para que lo entendáis, viene a ser, en definitiva, falta de información suficiente para que el prestatario consumidor pueda tener un conocimiento cabal de las consecuencias jurídicas, pero sobre todo económicas, en este caso, de lo que implicaba tener una hipoteca referenciada al IRPH en vez de tenerla pues, a otro índice como puede ser el Euribor, ¿vale? La nota de prensa lo que dice es que esa falta de transparencia viene dada porque al consumidor no se le ofreció la evolución histórica del índice IRPH con antelación a la firma del contrato, ¿no? Seguramente va un poco más allá que esto, ya veremos la sentencia lo que dice, pero en definitiva estamos hablando de falta de información sobre, como os digo, ese conocimiento previo, especialmente económico, del coste económico de lo que implicaba tener la hipoteca referenciada a este índice en vez de a otro, ¿vale? Bueno, a partir de aquí nos viene con otra salida de chistera, en este caso, permitidme que lo diga así, y ahora explicaré por qué, y es que dice que a pesar de que hay una falta de transparencia, han considerado que en estos casos concretos, lo dice así y es importante este matiz, han considerado que en estos casos concretos no se da la nota de abusividad, no se ha hecho, o sea, no se da que la cláusula no es abusiva. Perdón. ¿Por qué significa, por qué hay esta distinción entre falta de transparencia y abusividad? Pues no lo sé muy bien, habrá que ver la sentencia cómo lo justifica. Yo intuyo que lo justifica como lo ha venido justificando hasta ahora, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona, ¿vale? Me explico. El artículo 83 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios lo que viene a decir es que, oiga, la falta de transparencia de una cláusula conlleva necesariamente y obligatoriamente la nulidad de esa cláusula, ¿vale? Eso lo dice la ley, no hay más, ley nacional nuestra. Ley de Consumidores. La jurisprudencia que había dictado el propio Tribunal Supremo y la jurisprudencia que estaba dictando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iban en esa línea. Oiga, cuando una cláusula no es transparente, pues directamente es nula y no hace falta ningún otro juicio posterior de abusividad, ¿vale? Solamente cuando una cláusula supera el control de transparencia, entonces sí que es necesario buscar o realizar un segundo juicio que se llama de relevancia o abusividad para ver si, a pesar de que la cláusula ha sido incorporada de forma transparente, es decir, con un grado de información suficiente en el contrato, esa cláusula pudiera llevar a haber sido incorporada con una ruptura del principio de buena fe contractual, generando, por lo tanto, un desequilibrio de prestaciones entre el consumidor y, en este caso, la entidad financiera que, como sabéis, pues tiene un peso superior, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido mucho que ahora el Tribunal Supremo diga que, a pesar de que la cláusula no es transparente, además sí que es necesario hacer un segundo juicio de abusividad, que eso es lo que venía sosteniendo la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, en algunas situaciones en las que nos hemos encontrado en materia pues, de IRPH, de multidivisas, en fin. Pero el Tribunal Supremo no venía digamos, corroborando esta tesis hasta, por lo visto, ayer. Entonces, habrá que ver el Tribunal Supremo en la sentencia cómo justifica esto. Tenemos que ver por qué ahora considera que, a pesar de que la cláusula no es transparente, es necesario ver por qué sí es necesario hacer un juicio de relevancia o de abusividad, ¿vale? Yo me imagino, y eso es una especulación, una opinión mía, que lo que dirá el Tribunal Supremo es decir, oiga, aunque la cláusula no sea transparente y por lo tanto no hubo información
en la incorporación de la misma en el contrato, hay que ver si el consumidor prestatario igualmente la hubiese contratado, ¿no? Y teniendo en cuenta que en aquella época, a principios de los años 2000, me imagino, no lo sé, habrá que ver esta casuística concreta, habrá que ver si en esa época, a principios de los años 2000, estas sentencias se refieren a hipotecas contratadas en esa época, pues para determinar si en aquella época no era previsible o no era reconocible esas diferencias entre el IRPH y el Euribor que de alguna forma hicieran pensar al cliente consumidor que contratar con Euribor pues hubiera sido más barato que contratarlo con IRPH, ¿no? Habrá que ver si el argumento va por ahí, yo intuyo que sí, intuyo que irá por esta línea. Por lo tanto, yo creo que esa casuística que, si va por ahí, esa casuística que se ha generado con estas sentencias, entiendo entonces que no es replicable para todo el mundo, porque entonces habrá que ver si en contrataciones de hipotecas realizadas con posterioridad, pues podemos llegar a la conclusión de que a la vista del recorrido de la evolución del Euribor respecto al IRPH empezaba a ser desigual. Luego, aquí habrá que ver cómo justifica también el Tribunal Supremo el hecho de que, como sabéis, la ley obligaba a que el IRPH necesariamente tenía que estar acompañado de un diferencial negativo. Las diferencias que existen entre el Euribor y el IRPH justifican la incorporación de un diferencial negativo. A mí no me consta en ninguna entidad financiera que haya aplicado jamás un diferencial negativo, con algunas excepciones muy puntuales, especialmente cuando estamos hablando de propios empleados de la entidad. Pero más allá de esto, jamás ha utilizado diferenciales negativos como exigía la ley. Pues tenemos que ver por qué el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta este dato tan importante. Es decir, lo que se nos decía a nosotros es que el índice IRPH era más estable que el Euribor y que por lo tanto nos convenía y era más representativo y más beneficioso para nosotros. Eso es el argumento comercial que en general se empleó en la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH. Luego vimos que el IRPH en realidad siempre había sido un índice más elevado que el Euribor. Habíamos visto que en escenarios de subida pues subían a la par, pero que en escenarios de bajada pues el IRPH efectivamente era más estable porque se quedaba más estancado mientras que el Euribor bajaba. Pero era más estable no para nosotros, sino para el banco. Por lo tanto, no solamente hubo una información no transparente, sino que hubo una información engañosa, claramente equívoca. Como decía antes, precisamente la ley ya contemplaba estas diferencias y precisamente porque los diferenciales que se añadían al Euribor en aquella época y hasta que desapareció el IRPH cajas y IRPH bancos, el diferencial siempre había sido un poquito más alto. Pues bueno, incluso el diferencial más elevado que acompaña tradicionalmente al Euribor tampoco compensaba estas diferencias y la ley, sabiendo esto, exigía que los diferenciales que tenían que acompañar el IRPH tenían que ser negativos. Bueno, pues eso es una cuestión que habrá que ver cómo la justifica el Tribunal Supremo para justificar que se nos informó correctamente, no sé, y que no hubo abusividad, ¿vale? Por lo tanto, ya os digo que tendremos que hacer un análisis en lupa de estas argumentaciones. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, pues ya sabéis, lo primero, esperar a ver estas resoluciones para ver cómo se justifica esto, para ver si nos cierra la puerta a todo el mundo o si estamos hablando de una casuística concreta para estos 4 casos concretos y podemos mantener el partido abierto pues, para determinados casos concretos. Tenemos que ver en qué casos, pues. Y por otro lado, ya sabéis que, ya lo hemos dicho muchas veces, bueno, hay muchos magistrados que no ven clara esta doctrina del Tribunal Supremo. Ya veis que a pesar de los correctivos que vienen del Tribunal Europeo, pues al final al Tribunal Supremo siempre se saca de la chistera un argumento para darle la vuelta y proteger claramente los intereses de la banca en contra de los intereses de los consumidores, que en este caso, no olvidemos, es la parte débil merecedora de protección, ¿de acuerdo? Y, como os decía,
hay magistrados que no ven clara esta doctrina o estas direcciones por las cuales está yendo el Tribunal Supremo en materia de IRPH desde el 2017, que ya impulsaron en su día como el magistrado del juzgado 38 de aquí Barcelona, pues una serie de cuestiones prejudiciales que dieron lugar a la famosa sentencia del Tribunal Europeo del pasado 3 de marzo, que claramente interpretamos en sentido positivo para poder llevar a cabo estas reclamaciones. Y ahora pues lo que hay en marcha pues son nuevas cuestiones prejudiciales, también promovidas por este mismo magistrado y por otros de otras plazas, pues que van a ir en la línea de buscar un pronunciamiento también correctivo por parte del TJUE para intentar pues, seguir con el partido abierto, como os decía antes, y poder seguir en la lucha de la cuestión del IRPH. Si una cosa buena ha traído esta primera resolución europea del 3 de marzo, pues que precisamente una de las cosas uno de los mensajes que nos lanzó es que la cláusula IRPH tenía que ser objeto de un control de transparencia. Esto, por lo visto, lo ha tomado bien el Tribunal Supremo, lo ha corregido, lo ha asimilado y nos ha dicho que sí, que efectivamente hay que hacer un control de transparencia y que ese control de transparencia, además, en la cláusula IRPH examinadas, en esos 4 recursos de casación, pues no lo supera, ¿no? Bueno, esa es la parte positiva, pero luego dice, sí, pero bueno, me saco un argumento de la manga, supongo que mediante un cambio jurisprudencial radical, porque antes, insisto, donde nos decía que no habiendo superado la cláusula la transparencia, pues la consecuencia directa era la nulidad y por lo tanto ahora pues nos está diciendo que no, que vale, que sí, pero que además luego hay que hacer otro juicio de abusividad para ver si se da un desequilibrio de las prestaciones, para ver si el prestatario consumidor pues de todas formas hubiera contratado este préstamo, me imagino que teniendo en cuenta la época de la contratación y lo que se sabía entonces del IRPH y del Euribor y de la comparativa de ambos índices, y si se llega a la conclusión de que en aquella época el conocimiento era nulo en cuanto a la divergencia de ambos índices, a pesar de que, como os digo, pues había la obligatoriedad de incrementarlo con un diferencial o disminuirlo con un diferencial negativo, pues entonces veremos todo esto cómo va evolucionando en base, como os digo, a las futuras resoluciones que puedan recaer por parte del Tribunal Europeo. No olvidemos también que esta sentencia lleva el voto particular, el voto discrepante de un magistrado, que es el señor Arroyo Fiestas, en el cual habrá que leerlo también con atención, porque ahí hay una nota discrepante con la mayoría de los magistrados y yo me imagino que lo que vendrá a decir este magistrado es decir, oiga, no podemos estar cambiando de doctrina solo por conveniencia. Lo que procede aquí es que una vez declarada no transparente una cláusula porque no se ha informado correctamente al consumidor, es la nulidad, porque lo dice el artículo 83 del texto refundido de la Ley de Consumidores. No podemos ahora, además, exigirle al consumidor un nuevo examen de abusividad para ver si igualmente lo hubiera contratado, porque lo digo yo, ¿no? En caso de que igualmente pues, no se lo hubiera informado correctamente. A ver, yo creo que eso es exigirle demasiado al consumidor en contra de la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? entre, como digo, consumidor, prestatario y la entidad financiera, pues que tiene un peso importante, ¿no? Bueno, un poco este es mi análisis preliminar. Este es un poco mis opiniones particulares. Insisto en que tendremos que ver exactamente cómo justifica todo esto el Tribunal Supremo. A mí me parece una barbaridad lo que ha dicho, a pesar de que la nota de prensa son 4 líneas, pero esas 4 líneas ya delatan, como digo, esa barbaridad. Tendremos que seguir luchando, eso es lo que nos queda. Tendremos que ver si nos cierran la puerta de una forma tajante. Tendremos que ver cómo evolucionan esas cuestiones prejudiciales que están en trámite frente al Tribunal Europeo. Tendremos que esperar un poquito, tenemos que darnos un poquito más de paciencia, a pesar de que ya llevamos un montón de años con esta lucha, ¿vale? Y bueno, y a partir de aquí, pues bueno, ya sabéis que tenemos una serie de demandas en marcha, tanto individuales como colectivas. Pues bueno, esas demandas individuales y colectivas, la suerte que seguirán será la que
la que deduzcamos de esa sentencia del Tribunal Supremo y de lo que nos pueda decir además el Tribunal Europeo en la resolución de esas cuestiones prejudiciales, que ya sabéis que el Tribunal Europeo siempre está a favor del consumidor, echándonos un cable, pero luego cuando esto rebota al Tribunal Supremo, pues nos viene como una bofetada, ¿no? En forma de no, 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 pues bueno, pues nosotros tenemos que seguir poniendo en evidencia al Tribunal Supremo frente a las autoridades europeas. Eso es lo que nos queda, porque desde luego la cuestión del IRPH es una gran y enorme injusticia. Y lo que más me duele, y ahora te doy entrada, Rosana, lo que más me duele es que no se ha querido entender el problema de la IRPH, no se ha querido entender el fondo del asunto, ¿no? La idea esta que yo os he transmitido antes de que nos engañaron, porque es así, nos engañaron cuando nos dijeron que esto era más beneficioso para nosotros, más estable, nos engañaron, porque además es un engaño que lo pusieron por escrito, ¿eh? Muchas entidades lo pusieron en sus guías de contratación hipotecaria, sabiendo claramente que tenían que introducir un diferencial negativo. Esto nos lo ocultaron maliciosamente. Sabían perfectamente que el IRPH era un índice más caro que el Euribor, sabían perfectamente que en escenarios de subidas subían a la par y en escenarios de bajada no, y por lo tanto lo que tendrían que haber hecho es mostrarnos exactamente cuál había sido la evolución de ambos índices para poder tener un conocimiento cabal y comparativo del coste de tener una hipoteca de un modo u otro y no mediante explicaciones pues, superficiales e insuficientes y que ahora pues, no son reconocidas por el Tribunal Supremo y ya no voy a entrar en la fórmula de configuración del índice que para nada es representativa del precio del dinero, ¿vale? Y además aquí, y con esto acabo, porque además esto me molesta profundamente, ¿no? Se da la circunstancia de que muchos afectados, especialmente los que vienen de CaixaBank, se han encontrado ahora con un tipo fijo, bueno, ahora, desde el 2014, con un tipo fijo que viene por una cláusula que está escondida, no, lo siguiente, está camufladísima en el contrato de hipoteca, en la cual dice que si desaparece el IRPH se aplicará al CECA, que también desapareció en 2013, y si desaparece este, dice que perdurará el último tipo de interés nominal que se pudo calcular, ¿no? Esto está sobre todo en los créditos abiertos de CaixaBank, pero también en muchísimas otras entidades en las cuales sorpresivamente el cliente que fue a buscar un tipo de interés variable para referenciar el préstamo hipotecario, un tipo de interés que se supone que estaba representado por el precio del dinero, pues ahora se encuentra con un tipo fijo que está alrededor del 4% y que por lo tanto está a años luz del precio del dinero y además de una forma sorpresiva, de una forma no anunciada previamente porque no está en ninguna oferta vinculante y, como digo, pues con una cláusula que está camuflada y que es de difícil comprensión. Ese es el caso típico de falta de transparencia que conllevó en su día la nulidad de las cláusulas suelo. Esa es la definición exacta por las cuales el Tribunal Supremo en el año 2013 anuló, o el motivo por el cual anuló las cláusulas suelo del Tribunal Supremo y ahora no nos lo reconoce aquí. Pues, como digo, habrá que ver la justificación o las justificaciones del por qué antes sí y ahora no, porque es exactamente lo mismo. Sí, la Rosana. verdad es que yo llevo en la asociación ya camino de los 9 años y yo no soy abogada, pero claro, cuando yo empecé a trabajar en la asociación, empezamos a recibir afectados de multidivisa. Y si yo tenía algo claro con todos los, o sea, si yo he aprendido algo de todas las sentencias que hemos recibido de multidivisa, que tenemos un 95, un 98% de sentencias ganadas, es que la cláusula, o sea, que no había sido transparente, la comercialización y las cláusulas no habían sido transparentes, por lo que como no era transparente, era abusivo, por lo que como era abusivo se declaraba nulo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y la transparencia la empezamos justamente a solicitar en las demandas
justamente cuando salió esta sentencia del suelo, ¿vale? En el 2013, porque antes en las primeras demandas de multidivisa, como no sabíamos por dónde se tenía que tirar, disparábamos a todo y íbamos un poco más por el vicio error en el consentimiento, pero cuando salió esta sentencia en el 2013 dijimos, ostras, pues es que es verdad, si el suelo con todo lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo, que una cláusula tiene que ser, se tiene que definir de esta manera, si lo aplicamos a la multidivisa, pues efectivamente estas cláusulas no se han negociado y se han incorporado al contrato de una manera totalmente opaca. Y si lo comparas con la comercialización del IRPH, o sea, menos que una es en yenes y el IRPH es en euros, realmente es que es lo mismo. Entonces, como tú bien dices, queda camino por pelear. Sí que es verdad que la primera sentencia que salió del Supremo de multidivisa fue mala, fue negativa. Y luego vino Europa y bueno, nos lo puso mucho más fácil que a los afectados por IRPH. Entonces, bueno, ahora antes de lanzar un poco las conclusiones y ver las preguntas y respuestas, que ya tenemos bastantes preguntas y respuestas, por lo que yo prometo que ya no voy a hablar más, solo voy a lanzar las últimas las últimas preguntas y ya paso a las preguntas y respuestas. Sí que me gustaría saber, llegados a este punto, si crees que el asunto volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea e iniciamos votación y después, Óscar, tú nos comentas. Nada, evidentemente, yo creo que opinamos todos un poco igual y la votación va por un 97%. Finalizo votación. Comparto resultados, pues evidentemente todos los que nos acompañan esta tarde opinan que sí, que volveremos. Óscar, Sí, tú. sí, efectivamente. Bueno, ya sabemos que el magistrado del juzgado, como mínimo, el magistrado del juzgado 38 de Barcelona, que fue el promotor de las primeras cuestiones prejudiciales que han dado lugar a la famosa sentencia del 3 de marzo pasado y que acogimos con tanto optimismo. Bueno, pues este magistrado, frente a la respuesta prematura que la Audiencia Provincial de Barcelona dio a un caso de IRPH posterior a la sentencia europea en la que desestimaba la demanda del consumidor, pues claro, eso implicaba que sin haber juzgado su caso, pues la Audiencia Provincial de Barcelona estaba de alguna forma adelantándose, ¿no?, a su propia resolución, al propio conocimiento de ese asunto, con lo cual este magistrado ya anunció antes de verano pues la oportunidad de formular nuevas cuestiones prejudiciales al Tribunal Europeo. A partir de ahí hubo un intento de recusación por parte de Bankia y precisamente estos días hemos conocido que ese intento de recusación pues, ha quedado en eso, en un intento, porque se ha desestimado pues, esa idea de recusarlo, ¿no?, por su supuesta imparcialidad y el magistrado, pues me imagino que a la vista de lo que diga ahora el Tribunal Supremo, pues formulará nuevas preguntas al Tribunal Europeo con la voluntad de que nos aclaren si, especialmente lo que decía antes yo, es necesario pues insistir en un juicio de abusividad a pesar de que la cláusula haya sido previamente declarada no transparente, en contra, como digo, de la normativa nacional y de la normativa o de las directivas europeas, porque insisto que eso ya estaba, yo creo que ya estaba superado por parte de la jurisprudencia tanto del propio Supremo como de la propia Tribunal Europeo. Por lo tanto, yo creo que sí, que el juez en pocas semanas o en pocos meses va a elevar esas cuestiones y desde luego que vamos a tener
noticias de ello pronto y vamos a tener una nueva resolución por parte del Tribunal Europeo que ya debe estar un poco cansadete, ¿no? de que el Tribunal Supremo se lo pase por ahí, ¿no? Nosotros desde Asufin, siempre que hacemos nuestros congresos con magistrados, con letrados, siempre decimos, apelamos a jueces valientes, jueces europeos, nos queda Europa y hay que hacer uso de esa herramienta. Comparto ya lanzo la última pregunta y es, en el caso de todos aquellos que tengáis una hipoteca con IRPH, si vais a seguir litigando o realmente dais la batalla por perdida. Aquí os dejo unos segundos para contestar y ya empiezo a leer preguntas y Óscar a contestar para que no se nos eche el tiempo encima, porque ya vamos por 11 preguntas. Dejamos unos segundos más. Han contestado 41 de 54. Si los que no os contestáis es porque sois letrados y no tenéis IRPH, contestadme si vais a animar a vuestros clientes, a vuestros afectados a demandar o les vais a decir que directamente dais la batalla por perdida. Eso también me interesa para ver si estamos todos a una. Vale, finalizo votación. Comparto resultados. Un 93% va a seguir litigando y un 9% pues cree que es una batalla perdida. Bueno, nunca hay que dar la batalla por perdida y nosotros desde luego desde Asufin, en colaboración con Óscar Serrano y otros abogados de las diferentes provincias y comunidades, vamos a seguir pleiteándola. El partido no se queda así, desde luego. Entonces, bueno, empiezo con preguntas. La argumentación de la Audiencia Provincial de Barcelona va a ser la que utilice el Tribunal Supremo. Gracias, enhorabuena Asufin y Óscar Serrano. Bueno, esto es más bien una afirmación más que una pregunta. Bueno, ya lo he dicho yo, me imagino que sí, ¿no? Me imagino que le han comprado el argumentario al magistrado Seijóo de la sección 15ª de la Audiencia de Barcelona. Él aboga por esta tesis. Yo creo que se equivocan. Veremos también en el voto particular si va en esta línea, ¿no?, del Tribunal Supremo. Y yo me imagino que ese es el caballo de batalla que llegará a Europa, ¿no? Sí. Porque, desde luego, yo entiendo que es difícil explicar este galimatías jurídico, ¿no? Especialmente para las personas que nos están escuchando que no son letrados, es complicado. Pero, en definitiva, insisto, el control de transparencia es falta de información, control de abusividad es desequilibrio de prestaciones. Es decir, si a pesar de que la cláusula, en el supuesto que nos lo hubieran informado correctamente o nos hubieran dado la información correcta, ¿lo hubiéramos contratado igualmente? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es un poco la pregunta que se hace la Audiencia Provincial de Barcelona cuando quiere ir por ahí, ¿no? Y eso me imagino que es lo que le habrá comprado el Tribunal Supremo. Veremos si va por ahí o no. Luego también nosotros tenemos muchas en el Supremo porque nos resuelva también. A lo mejor, oye, nosotros sí que nos compran nuestros argumentos, nunca se sabe. Me dice que cuánto tiempo se puede alargar, o sea, en el caso de ir a Europa, que efectivamente se volverá, ¿cuánto tiempo se podrá alargar este tema? Entre 2 y 3 años. Vale. Dice, ¿podré volver a reclamar con una sentencia negativa si en el futuro Europa se vuelve a pronunciar favorablemente? Difícil. Es difícil. Difícil. Lo veo muy complicado. Lo que estamos haciendo nosotros es todos los temas que tenemos en procedimiento, que están ahora mismo vivos, pues eso, mantenerlos vivos.
Intentar recurrir hasta el final para no obtener, para no llegar al punto de tener una sentencia firme, precisamente con la idea de que finalmente llegue el Tribunal de Justicia y de alguna forma le dé la vuelta a esto, ¿no? Porque ya en la sentencia del 3 de marzo ya iba por ahí. Es decir, ya el Tribunal Europeo nos dijo claramente que las cláusulas IRPH tenían que ser objeto de un control de transparencia, que no serían transparentes si no se les había informado suficientemente al consumidor de lo que implicaba tener una hipoteca referenciada de un modo u otro. Y ya dijo claramente que la solución a eso era la nulidad de la cláusula. Claro. A partir de ahí, lo que sí que había alguna ambigüedad es sobre las consecuencias una vez anulada la cláusula. Es decir, si tenían que referenciar la hipoteca a euros, si la tenía que liquidar, si me la tenían que referenciar a IRPH entidades. Ahí había ciertas ambigüedades, pero lo que dejaba muy claro es que la cláusula IRPH podía ser sometida a un control de transparencia que sería no transparente si no se había informado correctamente y que la consecuencia era la nulidad. Entonces, ahora no entiendo esto. Ya. Yo no lo entiendo. Y una cosa, Óscar, ¿y se puede paralizar un procedimiento hasta la nueva resolución de Europa? Mira, eso dependerá de la voluntad del juez, ¿vale? Poder se puede, pero dependerá de si el juez lo quiere hacer o no, ¿vale? Si no lo quiere hacer y la sentencia es desfavorable, pues habrá que recurrir. Y recurrir hasta donde se pueda. Vale. Otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por las explicaciones. Personalmente, ¿qué cree que va a dictar el fallo? Este señor tiene una hipoteca con VPO. Complicado. Yo ahí es la que más estoy deseando ver. Ahí yo soy francamente pesimista, lo siento, pero soy pesimista por una lógica argumentaria, ¿no? Muy sencilla. Es decir, si la falta de transparencia deriva de la incorporación de la cláusula en el contrato y porque ha habido una falta de información, eso no es predicable cuando la incorporación, eso es predicable cuando la falta de información deriva de un profesional financiero que no te ha informado bien, pero no puede derivar cuando la incorporación deriva por una imposición normativa mediante un reglamento o decreto. Entonces, yo ahí soy francamente pesimista, lo siento muchísimo. Lo que pasa es que hay que buscar una fórmula para... habría que buscar una fórmula para compensar ese enorme agravio comparativo, ¿no? En el caso de que finalmente obtuviésemos una victoria definitiva en materia de IRPH, no puede ser que los de VPO se queden con esto. Porque además es doblemente injusto, ¿no? Porque precisamente las viviendas de protección oficial deben ser merecedoras de un trato beneficioso, de un plus, digamos, de menos onerosidad en la contratación del producto hipotecario, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de que se queden ahora con un IRPH es todo lo contrario al efecto inicialmente buscado, con lo cual eso debería ser merecedor de una corrección legislativa. Lo que pasa es que yo veo que los políticos pasan de este tema olímpicamente. Ya, sí, nosotros desde luego intentamos hacer ruido. Lo sé. Hay muchas plataformas que acudieron al Defensor del Pueblo, pero efectivamente nosotros seguimos haciendo el lobby y a ver qué se puede conseguir. Vale, más. Cuando firmé la hipoteca en el 2002, con arreglo a un índice hoy desaparecido. Su sustituto IRPH entidades reflejado en escritura en el que se aplica, pero con arreglo a la nueva regulación que se sustituyó aquellos índices. No ha habido información, no se explicó nunca la evolución, es más, los argumentos para que se firmara el tiempo demostró ser mentira. Hoy día tengo el caso en el Tribunal Supremo. En la instancia se apreciaron cláusulas abusivas y en audiencia condenado a costas. ¿En qué situación queda un proceso de estas características tras la sentencia? Bueno, por suerte el Tribunal Supremo es lento, ¿vale? El Tribunal Supremo lo primero que tiene que hacer es decir si admite o no a trámite el recurso de casación que habrá interpuesto el abogado de esta señora
y después tendrá que resolverlo. La admisión a trámite ya está tardando entre 2 y 3 años y luego aproximadamente unos 8 o 10 meses más para la resolución. Es decir, en definitiva nos vamos en un recurso de casación, perdón, nos vamos a 3-4 años. ¿Vale? Sí, 4 años. Por eso. Yo espero que para entonces, especialmente para el trámite de admisión a trámite, ya tengamos clara la interposición de esas cuestiones prejudiciales por parte de magistrados como el del 38 y tengamos claro, a ser posible, la resolución del Tribunal Europeo. ¿Vale? Porque en ese supuesto es lógico que ahí sí que yo creo que hay que pedirle al Tribunal Supremo que se espere y se esperará. Y si no, y si ya ha resuelto en sentido favorable, pues el Tribunal Supremo tendrá que necesariamente, y ahora sí espero, que ceñirse a lo que diga el Tribunal Europeo. Yo creo que ya no puede zafarse más de lo que diga el Tribunal Europeo. Por lo tanto, contestando a esta señora, hay que decirle que tenga paciencia y hay que decirle pues, que nos atengamos a lo que pueda decir y hacer el Tribunal Europeo. De hecho, como ella tenemos muchos en marcha, sí. Sí, sí, además, si hubiera alguna novedad de jurisprudencia durante el procedimiento, ¿se puede aportar, Óscar, o cuando estás en el Supremo no se puede aportar? Sí, se puede aportar. Lo que pasa es que se supone que el Tribunal Supremo ya conoce. Ya es conocedor, sí que Como mínimo de las resoluciones europeas. contesta diciéndote que sí, que ya lo sé, que te crees con quién estás hablando, pero que vamos, que se intenta todo. En cuanto a las VPOs, ya hemos contestado, ¿vale? Que está la cosa, pues ahí sí que habrá que leer bien la sentencia. Dice, quisiera que hicieran algún comentario respecto a los gastos de formalización. Bueno, los gastos de formalización, ya el Supremo estableció lo que iba a dar, que es el 100% de la tasación, 100% de registro, impuesto de actos jurídicos no, el 100 o el 50, depende del juzgado de notaría, y me dejo algo. Gestoría, 50% también. Gestoría. Entonces, evidentemente, ya lo único que hay que poner es, yo recomiendo primero poner la reclamación extrajudicial y luego, una vez que contesta el banco que no te da los importes de los gastos, pues ya se interpone la demanda. Nosotros desde SUFIN proporcionamos estos modelos de reclamación extrajudicial a los socios adheridos, y además las reclamaciones de gastos, al ser cantidades pequeñas, la cuota para asociarse son 10 euros, por lo que yo os recomiendo que sin problema contactéis con nosotros y os llevamos esta reclamación, porque ya no hay, es lo que pasa que hemos pasado de reclamar a lo mejor unos 4.000 euros por el impuesto de actos jurídicos, a las reclamaciones se han quedado entre 1.000 o como mucho 1.000 o 700 euros, lo normal que yo estoy viendo. Pero bueno, yo sí que soy partidaria de pelearlo. Desde luego estamos a vuestra Si me disposición. permites, dos cositas. La comisión de apertura también es reclamable. Sí, es verdad. ¿Vale? Y la segunda cosita es que sí que estamos teniendo algunas dificultades en algunas audiencias provinciales, en concreto en Barcelona, por los tiempos de prescripción. ¿Vale? Que de nuevo parece ser que, a pesar de que el Tribunal Europeo, en una sentencia además súper reciente, nos dijo que no se podían imponer plazos de prescripción que de alguna forma impidiesen al consumidor poder reclamar estos gastos desde que tuvo un conocimiento cabal, a partir del cual pues, se puede generar esa voluntad o esa capacidad de reclamación, y sin embargo pues, la Audiencia Provincial de Barcelona mantiene su tesis de que el plazo de prescripción se inicia en el momento en que el consumidor prestatario pagó esos gastos. Claro, joder, yo en el año 2002, por poner un ejemplo, yo no sabía que podía reclamar estos gastos, porque no fue hasta el 2015 que el Tribunal Supremo me dijo que la cláusula era abusiva. Coño, no me digas que me tengo que ir al año 2002 para empezar a computar los plazos de prescripción. Eso está impidiendo claramente mi derecho de reclamación. Entonces ahí se está vulnerando de nuevo
la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de nuevo se está vulnerando los derechos del consumidor. Eso está pasando en Barcelona. Me consta que en otras plazas no. Me consta que en otras plazas se están tomando como plazo, como término para el inicio de las reclamaciones, pues cuando la cláusula es declarada nula, una vez se interpone la demanda o como muy temprano, en el año 2015, que es cuando el Tribunal Supremo dijo por primera vez que estas cláusulas podían ser nulas por abusivas. Lo digo porque, claro, no es lo mismo los plazos de prescripción si los empezamos a contar desde el año 2002 que si los empezamos a contar desde ahora, desde el año 2015, porque en el primer caso estaría prescrito y en el segundo caso claramente no. Entonces, de nuevo parece que hay determinados tribunales que de forma sistemática le hacen la cama a los bancos. Vale. Bueno, sigo viendo aquí preguntas. De gastos no vamos a hablar más, Dacio, porque es que tengo 15 preguntas todavía de IRPH y vamos fatal de tiempo, ¿vale? Perdóname. A ver, los gastos listos. Hablando de las respuestas del TJUE, ya lo hemos dicho, por lo menos pues nos vamos a 3-4 años. Los VPO, que la compré a un tercero por mucho más de su valor. No sé si esto se puede hacer porque precisamente las viviendas de protección oficial, si quieres, Elizabeth, esto, mándanos un correo y lo podemos analizar, ¿vale? A ver. Dice, en el 2001 firmé hipoteca con Caixa, crédito abierto. Estos son los créditos que más le gustan a Óscar Serrano. Más conoce, desde luego. Crédito abierto con IRPH, obligatorio durante 5 años. En 2009, cuando realmente pude hacerlo, cancelé, hice una hipoteca con otra entidad financiera. Mi pregunta es si tengo derecho a reclamar por los años que tuve el IRPH. Bueno, pues dependerá, como digo, dependerá de lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? De cómo justifique el Tribunal Supremo ahora la no abusividad de esta cláusula, si nos cierra las puertas de forma sistemática o nos deja una posibilidad de analizar casuísticamente las hipotecas, y dependerá sobre todo de cómo evolucionen esas cuestiones prejudiciales que están en tramitación frente al Tribunal Europeo, ¿vale? Por lo tanto, ahora mismo yo me esperaría un poco. ¿Qué pregunta ha elevado la jueza de Reus al TJUE? La nueva, porque la antigua, esto ya lo hablamos en su momento. Entonces, no hay nada más elevado al TJUE todavía, ¿vale? No. Ahora se preparará todo. ¿Se puede retrasar la demanda hasta saber algo positivo? Sí. Sí, se puede retrasar, pero el problema que hay es que estas demandas van todos al juzgado especializado. Y el juzgado especializado ahora mismo, para que os hagáis una idea, está empezando a admitir a trámite las demandas que se interpusieron en el 2018. Porque el otro día le pregunté a la procuradora a ver cómo íbamos. Sí, finales del 18. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ponemos ahora la demanda, hasta aproximadamente, estamos en el 20, 21, 22, 23, no será admitida a trámite, que luego en ese año sí que se va a la audiencia previa y se va a juicio y se tiene sentencia. O sea, el atasco real está en la admisión a trámite, luego ya va todo mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú te esperas 3 años, más luego 3 años más que vas a tener que esperar en tener sentencia, pues evidentemente la estrategia procesal está definida. O sea, no hay nada que podamos, no hay ningún argumento en el que podamos esperar, a no ser que tras estas sentencias o tras leernos esta sentencia, digamos, cambiemos algo, pero desde luego en casos claros que no nos puedan alegar prescripción o cosas raras, yo sí que si una vez analizado por nuestros abogados colaboradores ven la viabilidad de interponer la demanda ahora, yo la interpondría. Además, al interponer la demanda con a su fin
o con Asufin Cataluña, no hay riesgo de condena en costas, por lo que ahí sí que yo os animo a interponer las demandas. Me ha gustado mucho que Óscar mencionara las hipotecas con IRPH y se convierten en hipotecas con tipo fijo. Para mí es claro que los argumentos en defensa de su nulidad son exactamente los mismos que las cláusulas suelo. Es increíble. Pues efectivamente, María Rosa, efectivamente. Después del Supremo, si hay algo más allá que recurrir, realmente no. O sea, está la primera instancia, la segunda instancia y luego, ojo, mucha gente toma una tercera instancia al Supremo, pero para ir al Supremo hay que hilar muy fino, porque no todos los recursos son admitidos. A Óscar sí que le han admitido muchos, he de decir, sacar pecho, el último swap que le han admitido, pero evidentemente no hay que contar con, tengo tres instancias, ¿no, Óscar? Yo lo veo así, desde luego. Es correcto, sí, sí. Bueno, de todas formas, sí que hay esta instancia colateral y superior, que es el Tribunal Europeo, insisto en ello, y bueno, como digo, esa instancia depende de la voluntad de los jueces de interpelar consultas y orientaciones sobre cómo interpretar el derecho europeo, y precisamente eso pues, nos da una herramienta más para intentar corregir situaciones claramente injustas como la que percibo que está dictando ahora el Tribunal Supremo en materia de IRPH. No sé si nos hemos ido desde tiempo, Rosana. Pues sí, yo perdonarme, pero... Lo digo porque tenemos otro... Sí, ahora continuamos la webinar, pero en catalán, para aquellos afectados que se han apuntado para escuchar la webinar en catalán. Entonces, siento muchísimo de verdad todas aquellas preguntas que se han quedado sin contestar. Estamos a vuestra disposición y os las contestamos por mail si nos escribís a info@sufin.com o a irph@sufin.com o a barcelona@sufin.com. Y bueno, os tenemos que dejar, lo siento muchísimo y Óscar, te veo segundos. ¿Vale? Venga, muchas gracias a todos, un placer. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes.